Cuando mencionamos palo mayombe o las reglas congas del palo monte, sabemos que los paleros trabajan con la naturaleza, trabajan con los palos del monte, trabajan con las hierbas aromáticas, trabajan con las matares o piedras o tierra o entotos de enfinda. Sabemos que estos religiosos invocan a los espíritus, sobre todo espíritus buenos o espíritus malos. Ahora tenemos presente el signo de Lucero Monte Leguá, el que va a abrir y cerrar los caminos en todos los trabajos, el que puede ir en el medio, ir al lado, ir al costado, para así realizar buenas o malas artes. Cuando nos introducimos más a esta religión, nos damos cuenta lo mágico que pudiera resultar todos estos trabajos y que las patipembas o signos juegan una parte importante donde el palero realiza sus trabajos en la imploración de los enquisis malongos o enquisis de ensambi, en la imploración de los espíritus buenos o los espíritus malos, aquellos que no son paleros, traduciéndole lo que digo. Nos damos cuenta cómo el gangulero pinta un signo ahora cuadrado dividido a la mitad por flechas. Esto está representando a Mamá Umbó, a la Virgen de Regla, a la que le dicen Madre de Agua, haciendo círculos dentro de ella. Está invocando directamente a Mamá Chola, la caridad del cobre. Siempre que hayan signos en los cuadrados o signos en los círculos, estos círculos están representados por Mamá Chola, la caridad del cobre. En el mundo complicado del palero, lo importante es conocer las patipembas o signos independientes unos a los otros. Esto nos va a llevar a aprender mucho más sobre esta religión, pudiendo así realizar un trabajo con el paso del tiempo, con el paso de la enseñanza que usted ha tenido. Ahora pintamos un triángulo. Este triángulo está representado por Ochosi, San Norberto, el cazador que nunca falla, Guatariamba. Cuando está representado con cero, está representándolo a él directo, a pesar de que estos ceros pueden estar mencionando a Mamá Chola, pero en este caso no, porque estamos haciendo un triángulo donde va a estar involucrado Ochosi o San Norberto o Guatariamba, como es conocido, el cazador que siempre da en el blanco. Este signo sirve para sacar a las personas o hacerle trabajo de justicia. Puede trabajar lo mismo estos signos buenos o malos. Todo dependiendo del palero, cómo lo utilice. En cada firma, en cada patipemba, juega un papel importante el conocimiento que tiene el gangulero, ya que de este modo se comunica con los espíritus en quisis de enganga o en quisis de ensamble o en quisis malongo, o simplemente espíritus que habitan en la enganga cuando él necesita hacer cualquier trabajo. Como hemos dicho, este signo también representa a Mamá Umbó, a la Virgen de Regla. ¿Por qué? Porque está dividido en 8. Y como está dividido en 8 espacios, esto está representando a Madre Agua, a Mamá Umbó. Si bien pueden hacerse círculos, pueden hacerse bisongos o cruces, en este caso en la invocación de la propia Mamachola, la caridad del cobre,
ya que ellas son hermanas y en realidad ellas trabajan juntos. Estamos haciendo este signo que a la vez representa la invocación del mamá chola, la caridad del cobre. Cuando usted haga este signo, está llamando a esas dos identidades, a la caridad del cobre y a la Virgen de Regla, a mamá Umbó y a mamá chola. Cada signo es representativo de cada identidad. Cada identidad viene al llamado del Tata cuando éste lo necesita. Siempre el palero analiza el trabajo que va a realizar y así va a poder cumplimentar directo con los inquisis de Nganga o espíritus o deidades que son llamadas por medio de las patipembas o signos mágicos. Las flechas tienen que llevar atrás 4 muecas y nunca 2 ni 3, siempre son 4, como estás viendo. No puedes poner 2 atrás ni 3, tienes que poner 4 a que representen 8 muecas, representando una flecha, haciendo una raya chiquita y una grande, haciendo una grande y una chiquita, cumplimentando 6. Esto es importante porque este signo es de 7 rayos, Sasi, Santa Bárbara Bendita, donde muchos trabajan con él y muchos desconocen realmente cómo es que funciona. Esto sirve para la guerra, sirve para mandar espíritu. Pues vemos que ha comenzado con un bisongo, una cruz, ha puesto un 0, ha puesto un bisongo, ha puesto ha puesto otra cruz, ha puesto otro 0 y ha complementado 7, terminado en cruz. No puede terminar nunca en 0. Si empiezas siempre con bisongo, con cruz, tienes que terminar en cruz. No puede terminar en 0 porque rompe la corriente de la patipemba, del signo al cual estamos llamando a propio Sasi, 7 rayos, Santa Bárbara Bendita. Aquí podemos ver lo mismo. Siempre que se haga esta flecha tiene que haber una para arriba y para abajo. Si es vertical es lo mismo, una para arriba y una para abajo. Cuando se pintan en el embele tiene que ser una para arriba y una para abajo. No puede ser una sola flecha de esta. El caso es de que estos videos se han hecho muy famosos porque enseñan a la persona al menos lo más importante en estas manifestaciones. Cómo usted se va a poner a hacer signos y mezclar signos cuando usted no sabe los significados de cada signo. Por eso, primero, como dice, se gatea, se camina y después se corre. Tú no puedes empezar a correr si no sabes caminar. Vemos la representación ahora en una calabaza de mamá chola, la caridad del cobre. Ponemos círculos, 5 círculos a cada lado y estamos invocando a diferentes identidades, sobre todo espíritus que ellas mismas poseen. Esto va a traer la fuerza y el poder que necesita el trabajo, si bien hace un trabajo para el amor, o si bien hace un trabajo para la barriga, o si bien hace un trabajo para unir un matrimonio o para separarlos. Si los separa, simplemente tiene que poner encima de ella 2 tarros y ya va a ser el cambio de mamá chola por el camino de Endokin, del dios de las malas artes. Las flechas representan a mamá chola y también representan a Guatarián, Bauchoso y San Norberto, el cazador, que siempre dan el blanco, el que nunca falla. Cuando pintamos este tipo
de carabelas, fíjense que estamos representando en sí a una deidad que representa a Endokin, al dios de las malas artes. Claro que hay muchas formas de representar a Endokin, pero así como es verdaderamente se representa él. Directamente se hacen tridentes, ya que muchas personas no conocen esto y se va a dar cuenta que cuando trabaja con centella, la dueña del espíritu, que se puede pintar parecido a este que aparece aquí, pero Endokin directo tiene tridentes, al cual se pintan de esta manera que estamos presentando cuando trabajamos en contra de cualquier enemigo que tengamos y así poder vencer la guerra al cual estamos pendientes. Endokin o Lucancasi o Candiampembe es la misma persona, simplemente cambian los nombres porque él en realidad tiene muchos nombres. Nunca a Endokin se le presentan con cero, siempre se representan con bisongos o cruces. Estas no son cruces de ensamble, estos son bisongos. Esto no es la cruz de Dios, estos son bisongos. Eso que usted ve ahí como signo de multiplicar. Enseño todo esto con la mira de que aquellos banguleros aprendan por lo menos lo importante de esta religión para que puedan hacer un trabajo o presentar un trabajo cuando le hagan falta. No como otras personas que están presentando firmas diciendo que son de Lucero de Leguá y esas firmas en ningún momento son de Lucero de Leguá. Son sacadas del libro de Lidia Cabrera de los abacuá o ñáñigos de Cuba, al cual le hacen muecas y eso no está correcto, utilizar las firmas que no pertenecen a esta religión y esa persona puede verse en graves consecuencias. Aquellos que son religiosos ñangués y pueden tener problemas por eso. Las firmas de Palo Monte o Palo Mayombe son esenciales de esta religión. No podemos inventar en esto. Por eso estoy poniendo algunas firmitas. Esto no son todas las firmas. Esto es como el empezar para que ustedes puedan en un momento determinado hacer sus trabajos, conociendo más sobre esta religión. Cuando pintamos garabato o mombala, sabemos que nos estamos invocando directamente a Cubayende San Lázaro. Siempre que pintemos garabato, estamos invocando a San Lázaro. Esto sirve, como hemos dicho, para hacer el bien o para hacer el mal. Ponemos cruces, estamos haciendo el bien, ponemos Endokin y estamos jalando a Endokin con camino de Cubayende por los tratados malos del Mayombe. Yo le explico todo esto porque sé que no lo conocen y esta forma va a llegar directamente a ustedes. Quédense tranquilos en su casa, quédense atendiendo y aprendiendo lo que les estoy explicando, porque no van a tener en su vida otra oportunidad como esta. Cuando ponemos cero, estamos ya invocando a espíritus que él va a buscar en la carretilla y a la vez con camino de Mamá Chola, la caridad del cobre. Vamos a pasar a otro segmento religioso porque este tiempo se nos puede estar agotando y tenemos unos cuantos signos más para que aquellas personas que están en esta religión puedan defenderse.